retomar y avancemos. Listo, volvamos a retomar y avancemos. Les decía yo que la obligación de cotizar inicia cuando la persona tiene ingresos iguales o superiores al salario mínimo, sea producto de una relación laboral o sea producto de un contrato de prestación de servicios o como independiente, porque hay personas que no tienen contratos de prestación de servicios, pero generan ingresos como independientes. Ahora, ¿cuándo cesa la obligación de cotizar? Ahí volvamos entonces a retomar, y es cuando la persona en el RAIS tiene el capital a la edad que escoja para financiar como mínimo una pensión del salario mínimo. Ya sabemos que esa idea de a la edad que escoja es bastante cuestionable, porque realmente a la mayoría de la gente no le da para pensionarse antes de los 62 o antes de los 57. Vimos una sentencia donde ni siquiera a los 62 la gente tiene el capital para pensionarse con el mínimo. Entonces, ¿en dónde cesaría realmente, en la mayoría de casos, la obligación de cotizar en el RAIS? Cuando la persona cumple 62 y 57 y tiene 1.150 semanas, que, cuestión que le permite acceder a la garantía de la pensión mínima. En ese momento la persona puede solicitarle a su empleador, o si él es trabajador independiente, que realice en la planilla de aportes a la seguridad social la novedad de retiro del sistema de la seguridad social, la novedad de retiro del sistema de la seguridad social. Eso va a hacer que la persona sea retirada de la seguridad social. Ya vamos a ver por qué eso es importante, al menos en pensiones. El retiro es en pensiones. La operadora, la planilla de aportes tiene una casilla donde uno le pone una P por cumplimiento de requisitos. Eso significa retiro por cumplimiento de requisitos pensionales. Entonces la persona ya queda retirada del sistema de pensiones para efectos pensionales, aunque le seguirán cotizando a salud, a riesgos laborales y a caja de compensación hasta que finalice la relación laboral. Ya vamos a ver que cuando le llegue la resolución de pensión, será justa causa de despido por parte del empleador. Y eso lo vamos a ver ahorita. En el régimen de prima media, en el régimen de prima media con prestación definida, ¿cuántas semanas se necesita? Es pregunta que estoy haciendo en este momento. Para pensionarse, ¿cuántas semanas es que se necesita en el régimen de prima media, o sea, en Mil Colpensiones? trescientas. Muy bien, 1.300. ¿Y la edad es cuál? 62 hombres, 57 mujeres. Muy bien. Eso lo hemos estado viendo también en las clases. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuándo cesa la obligación de cotizar en el régimen de prima media? Cuando la persona cumple 1.300 semanas y la edad, los dos requisitos, los dos requisitos. En ese momento, cuando la persona cumple edad y semanas, cesa la obligación de cotizar. Mucha gente pregunta, profesor, es que yo ya tengo, o doctor, yo ya tengo las semanas, pero me falta la edad. Por ejemplo, tengo 1.300 semanas y tengo 56 años. ¿Debo seguir cotizando? Sí. ¿Por qué? Porque este artículo que está resaltado en verde dice que la obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos. Y si usted tiene las semanas, pero le falta la edad, si usted tiene las semanas, pero le falta la edad, si está trabajando, tiene que seguir cotizando, salvo que no esté trabajando, ¿cierto? Si la persona no está trabajando, pues no cotiza. Pero si está trabajando, sea como trabajador dependiente o independiente, hasta antes de los 62 años le toca seguir cotizando. Y lo que es la mujer también, o sea, hasta antes de los 57 le toca seguir cotizando. ¿Eso queda claro para todos o ofrece alguna duda hasta ahí? Yo pido que me confirmen, por favor. Yo pido que me confirmen. Todo muy claro, profe. Todo muy claro, profe. Claro, profe. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa cuando una persona eh, es retirada de pensión por cumplimiento de requisitos? Va a pasar algo favorable a ella, que es que la entidad pensional le va a reconocer el retroactivo pensional en la resolución. Vamos entonces a desplazarnos al decreto 758 de 1990, en el artículo 13, que nos dice, en el artículo 13, vamos a, en un segundo lo ubico, que nos diferencia dos momentos
frente a la adquisición del derecho pensional. Los diferencia dos momentos cronológicos frente a la adquisición del derecho pensional. Una cosa es la causación de la pensión y otra cosa es el disfrute de la pensión. ¿Cuándo se causa una pensión? Cuando la persona cumple los requisitos mínimos para acceder a ella. Es decir, cuando la persona cumple la edad y las semanas, ¿cierto? En el RAIS también la edad y las semanas, que son 1150 si no tiene pues antes el ahorro, ¿cierto? Y en prima media, la edad 6257 y 1300. Ahí se causa el derecho, cuando se cumplen los supuestos fácticos que exige la norma para desatar la consecuencia jurídica, que es la pensión. Ahí se causa. Pero dice la norma que para que el pensionado entre a disfrutar de la pensión, a recibir, a percibir la mesada pensional, será necesaria su desafiliación. Será necesaria su desafiliación. Si no hay una desafiliación, entonces la persona, por ejemplo, supongamos, yo estoy trabajando en este momento en una empresa y tengo 62 años ya y tengo ya 1400 semanas. Hoy cumplí los 62 años y tengo 1400 semanas. Es decir, hace mucho rato tenía las 1300. Me tocó seguir cotizando hasta hoy que cumplí los 62 años. Entonces, actualmente tengo 1400 y 62. Y sin que me hagan el retiro, sin que me hagan el retiro de la seguridad social, radico papeles en Colpensiones. Ya hoy radico papeles. Señores Colpensiones, reconózcame la pensión de vejez. O me voy al régimen de ahorro individual sin que me hagan el retiro de la seguridad social y voy y radico papeles allá al RAIS. Señores, vea, yo ya tengo 1400 semanas y 62 años, hombre. Yo ya no, pues no voy a seguir ahorrando porque primero tengo 90 millones de pesos y para financiar una pensión del mínimo necesito 220 y ya tengo 1400 semanas, más de las 1150. Entonces ya vengo a que me reconozca la pensión. Y lo mismo en prima media. Supóngase 62 años, 1400, reconózcame la pensión. Si yo hago eso así, sin que se haga la novedad de retiro en la planilla, la entidad tiene 4 meses para responder la solicitud, que inclusive ayer lo habíamos dicho en el artículo 34 de 33 de la ley 100, en, en la parte final del literal E, en el inciso segundo, nos habla de un término de 4 meses para que los fondos, una vez se les hace la solicitud, una vez se les hace la solicitud, respondan. Tiene 4 meses. Entonces, usted, supongamos, como planteemos un caso, lo radico ahorita el 1 de septiembre, la solicitud de pensión, tanto en RAIS como en prima media. Entonces, 4 meses serían septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, me responden en diciembre. Supónganse que me respondan en diciembre y me dicen, Juan Felipe Díez Castaño, se le reconoce la pensión a partir de diciembre y la mesada se pagará en enero, porque entre otras cosas, para que sepan, las pensiones se pagan mes vencido. Entonces, por ejemplo, la mesada de diciembre se paga en enero, la mesada de enero se paga en febrero, la mesada de febrero se paga en marzo, y así. Entonces, Juan Felipe Díez, se le reconoce la mesada a partir de diciembre, que se pagará en enero. Entonces, yo ya en enero voy con la resolución y reclamo la mesada de diciembre. Pero mi pregunta es, ¿por qué no me reconocieron? Ojo con lo que voy a decir, ¿por qué la entidad no me reconoció las mesadas que se causaron entre el momento en que yo le radiqué la solicitud, que fue septiembre y diciembre? O sea, la mesada de septiembre, la mesada de octubre, la mesada de noviembre y la propia mesada, no, ya la de diciembre sí me la reconocieron, pero no me reconocieron septiembre, octubre y noviembre, o sea, perdí 3 mesadas. ¿Por qué la entidad no me la reconoció? Porque recuerden lo que dice el artículo 13 del decreto 758 del 90, para poder entrar a disfrutar de la pensión será necesaria la desafiliación. Entonces, si yo antes de radicar papeles no hice la desafiliación, voy a perder el retroactivo. ¿Qué es el retroactivo pensional? Son las mesadas que se causan entre el momento en que la persona radica la solicitud y el momento efectivo del reconocimiento. Mientras que, por el contrario, si la persona antes de radicar papeles le dice a su empleador, señor empleador, le radica una carta, señor empleador, mire, el artículo 17 de la ley 100 dice que la obligación de cotizar
Cesa, vamos otra vez al artículo 17. Señor empleador, el artículo 17 de la ley 100 dice que la obligación de cotizar cesa al momento en que la persona reúna los requisitos mínimos. Yo ya acabé hoy de cumplir 62 años y ya tengo 1.400 semanas. Por favor, retíreme de pensión, retíreme, hágame el retiro de la pensión. El empleador debe hacerlo. Si no lo hace, va a responder por el retroactivo. Ojo con lo que estoy diciendo, pero el trabajador tiene que tener prueba de que le solicitó la desafiliación. ¿Cómo respondería el empleador por el retroactivo? A través de una demanda ordinaria laboral. Entonces, el trabajador le dice, retíreme del sistema pensional, hágame la novedad de retiro. Una vez esté la novedad de retiro, el trabajador radica papeles en septiembre, ¿cierto? El 1 de septiembre, en papeles en Colpensiones o en el fondo privado. El fondo privado se puede demorar 4 meses, es más, supóngase, o Colpensiones, supóngase que se demore 6, 7, 8 meses para responder, porque en este país, entre la ley y la realidad, hay una distancia importante. Entonces, muchas veces Colpensiones se demora más o los fondos se demoran más. Póngase que el fondo se demore 6, 7 meses para reconocer la pensión o Colpensiones. Por el solo hecho de que ese afiliado fue retirado de la seguridad social, antes de radicar la solicitud, Colpensiones le tiene que reconocer, o el fondo privado le tiene que reconocer las mesadas que se causaron desde el momento del retiro de la seguridad social hasta el momento del reconocimiento. Si el reconocimiento se dio en diciembre, le va a tener que reconocer no solo las mesadas, no solo la mesada de diciembre, sino que le va a tener que reconocer la mesada de septiembre, octubre y noviembre, esas 3 mesadas. Y si estamos hablando de una pensión de 3 millones de pesos, por ejemplo, supongamos, Profe, ya una disculpe. pensión de... Adelante, adelante, Eh, adelante. pero es obligación de uno como empleado solicitarle al empleador que lo retire. De eso Sí, no es directamente. ¿sabes por qué es obligación, Camilo? Porque si vos querés, porque también otra opción que tiene el trabajador es cotizar el mayor número de semanas, por ejemplo, en prima media, y entre más semanas tenga, recuerde que ese 1.5 influye. Entonces, ¿qué pasa? Otra posibilidad que tiene el trabajador es decir, no, yo sigo cotizando, inclusive yo radico papeles en septiembre y no me desafilie, porque si me cotiza septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuando me vayan a hacer el reconocimiento en diciembre, me tienen en cuenta esas semanas para efectos de subir porcentaje. O sea, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Usted sabe que por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.300, el porcentaje aumenta en un 1.5%, como hemos visto en estas clases anteriores. Entonces, si el trabajador no hace la solicitud de retiro de pensión, una vez cumple los requisitos y radica papeles, pierde el retroactivo pensional. Ojo con eso, es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque mira, si vos tenés una pensión que adquiriste, o sea, cumpliste los requisitos en agosto, ¿cierto? Edad y semanas. Y la pensión te da 2.500.000, supongamos. Y no haces el retiro, no solicitas el retiro, entonces vas a perder, mira lo que vas a perder, te reconocen en diciembre la de diciembre, que se paga en enero, pero vas a perder la mesada de septiembre, la mesada de octubre y la mesada de noviembre. O sea, son 3 mesadas, 2.500.000 por 3, suponiendo pues que la pensión fuera de 2.500.000, como la que liquidamos ayer, que fue más o menos esa plata. Son 7.500.000 que perdiste. 7.500.000, que son 3 mesadas. Yo no creo que un pensionado que se quiera retirar a vivir una vida digna, a leer, a disfrutar de la vida en su vejez, quiera perder 7.500.000. Entonces, precisamente es muy importante que tengan en cuenta esto. Si el trabajador solicitó al empleador que lo retirara con base en el artículo 17 de la ley 100 y tiene la prueba por escrito, de que le solicitó al empleador que lo retirara, y el empleador no hizo la novedad de retiro a través del área de gestión humana, entonces el trabajador, como va a ser perjudicado porque Colpensiones o el fondo privado no le va a reconocer el retroactivo, puede demandar al empleador en un proceso ordinario laboral para que le pague ese perjuicio, ¿cierto? En un proceso ordinario laboral, pero en el que habrá que adjuntar la carta donde, con recibido o el correo electrónico, que también es válido, donde el trabajador solicitó la desafiliación. Si se trata de un trabajador independiente, esa desafiliación la tiene que hacer el independiente a través de su operadora de planilla única Pila, ¿cierto? Profe, y el trabajador dependiente lo puede hacer directamente ante
Colpensiones o ante el fondo, o no, tiene que ser por medio No. del empleador. Tiene que ser por medio del empleador porque recuerde que la cotización a seguridad social la hace el empleador a través del operador de planilla. Entonces Ok. tiene que ser ahí. Por eso es bueno no pelear con la niña de gestión humana pues, el funcionario de gestión humana, llevársela bien para que cuando surja eso, pues radicar la cartica y venir y decir, desafiliame que me dañas el retroactivo, si no me desafilias. Pero en las empresas no hay problema por eso. A veces hay ignorancia y desconocimiento. Pero si el trabajador está en la capacidad, antes de solicitar pensión, de pedir una asesoría a un abogado, pues una asesoría, puede evitarse este problema de perder el retroactivo. Bien, ¿se entiende entonces la diferencia entre la causación y el disfrute de la pensión? Resumo, la causación es cuando la persona tiene todos los requisitos y el disfrute se da solo desde la desafiliación al sistema de pensiones, solo desde la desafiliación. Si la persona ya tiene todos los requisitos, pero no se ha desafiliado, no entra materialmente a disfrutar de la pensión. Solo entra, vuelvo y repito, yo cumplí requisitos en agosto, supongamos, cumplí requisitos en agosto y tiré papeles en septiembre. Si yo no me desafilié y Colpensiones me reconoce la pensión en diciembre, dentro de los 4 meses que tiene, me va a reconocer solo la mesa de diciembre. Porque para disfrutar de la pensión era necesario que yo me retirara o me desafiliara del sistema. Y no me desafilié, yo seguí cotizando septiembre, octubre, noviembre. Esas semanas me las van a tener en cuenta para liquidar la pensión conforme los parámetros que vimos la clase pasada. Me las van a tener en cuenta, pero no me van a pagar retroactivo. Entonces yo creería que es mejor que me paguen retroactivo porque apenas unas semanitas que son septiembre, octubre, noviembre y las de diciembre, pues son como menos de 26 semanas. Eso no va a llegar a 50 semanas y ese 1,5% pues no es tan representativo ahí en ese caso porque no son 50 semanas, entonces ni siquiera me aplicaría el 1,5%. Ustedes saben que el 1,5% aplica por cada 50 semanas adicionales a las 1.300, pero entre septiembre y diciembre ni siquiera hay 50 semanas. Multiplique 4,29 que tiene cada mes, 4,29 semanas que tiene cada mes para efectos pensionales, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por 4. Son 17,16 semanas. Eso no le va a aumentar nada la pensión. Entonces, pregunto yo hasta aquí si hay claridad en el tema o hay dudas o inquietudes. Si no entienden, como esto es un tema nuevo, adelante, preguntas. Yo vuelvo y explico. Está claro, está claro. Profe, ¿Es claro? yo sí Adelante, adelante, entiendo, pero George. entonces, es Carlos. Adelante, adelante. Ah, bueno, profe, yo sí Camilo. entiendo, listo. Entonces le reconocen ese porcentaje, pero entonces eso se lo dan, pues, se lo llegan a En dar en una enero. sola mesada. Ah, bueno, En se lo enero. reconocen todo junto. O sea, le En llegaron 10 enero millones. reclama, eso, en enero reclama la mesada de diciembre y las mesadas de septiembre, octubre y noviembre. En la resolución, con esa resolución que le entreguen en diciembre, él se presenta a una entidad financiera y reclama toda la plática completa. Esa es la gran felicidad de los pensionados, porque no solo recibe la mesada de diciembre, sino que recibe ese retroactivo. Retroactivo significa hacia atrás, ¿cierto? Ujú. Y entonces con esa plática hacen un CDT, una fiesta en la casa, lo que sea, porque se lo merecen. Han trabajado toda la vida y ese ahorrito, pues, o ese retroactivo sirve para hacer muchas cosas y darles como felicidad. Entonces, es eso para que lo tengan muy presente. Eh, yo he logrado, vía judicial, eh, aplicar una tesis que también, pues, obviamente ha estado en la jurisprudencia, ha sido muy polémica, pero que realmente también procede, y es la siguiente. Cuando no se da, pues, la desafiliación formal, el acto de desafiliación formal en la planilla, cuando no se da el acto de desafiliación formal por parte del empleador en la planilla, hay una solución, y es la siguiente. Eh, Ustedes saben que el consentimiento no solo es expreso, sino que también es tácito. Entonces, usted, por ejemplo, sale con una niña que le gusta y le dice, ¿te puedo dar un beso? Y ella le dice sí. Si le dice sí, eso es un consentimiento expreso. Pero si no le dice sí, sino que se le sonroja, le hace ojitos, se le sonríe, se pone roja. Es decir, ahí no le está diciendo que sí, pero tácitamente por esa conducta usted puede inferir un sí, ¿cierto? Ahora, si se le pone brava, seria, se le baja del carro, ese es un no tácito.
pero si se le pone, pues, entienden el consentimiento, la diferencia entre expreso y tácito, eso es de derecho civil. Asimismo, esa tesis es aplicable a la seguridad social, asimismo, en este tema. Si el empleador no hizo la novedad de retiro, ya les doy la jurisprudencia, si el empleador no hizo la novedad de retiro formalmente en el sistema, pero dejó de cotizar, o si el trabajador independiente no hizo la novedad de retiro, pero dejó de cotizar desde que radicó la solicitud, entonces le van a reconocer el retroactivo desde que cumplió requisitos, ¿cierto? Porque de dejar de cotizar se puede inferir la intención de la persona tácitamente de retirarse del sistema. Entonces, esa tesis se denomina el retiro tácito, que también a veces se da. A mí me ha tocado sacar muchos retroactivos así, porque se llama retiro tácito, ya les muestro la jurisprudencia. Permítanme un momento. Entre otras, ver, por ejemplo, sentencias con radicado. SL 900 de 2018, que la ven ahí en pantalla, magistrado ponente Jorge Luis Quirós Alemán, donde la Corte recuerda que es procedente la desafiliación tácita. Aquí en este pasaje, como lo dice la Corte. Le asiste razón al recurrente en el reparo a la interpretación de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, porque el tribunal introduce el concepto de prueba solemne al acto de la desafiliación, desbordando, o sea, el tribunal exigía que la desafiliación fuera formal en la planilla, pero la Corte le está diciendo que le asiste razón al casacionista en reprochar que el tribunal exija un acto formal de desafiliación para disfrutar del retroactivo, porque la Corte dice que eso desborda el contenido de la norma e ignora el alcance dado por la jurisprudencia, que ha aceptado incluso la noción de desafiliación tácita. Por ejemplo, en sentencia SL 936 de 2017, del 21 de noviembre de 2017. Entonces, la Corte en esta sentencia dice, claro, es que es procedente también la desafiliación tácita. Si la persona no lo desafiliaron de la planilla de aportes a seguridad social, pero desde agosto dejó de cotizar el empleador no le volvió a hacer aportes entre agosto y diciembre, Colpensiones le debe reconocer el retroactivo, le debe reconocer el retroactivo. El retroactivo iría desde el momento en que dejó de hacer aportes y cumplió los requisitos, obviamente, desde que dejó de hacer aportes y cumplió los requisitos, hasta el momento en que Colpensiones le reconozca la pensión. Pero normalmente en los casos de desafiliación tácita toca demandar. Colpensiones es impermeable a esta jurisprudencia. Y toca demandar y uno gana, ¿cierto? Y ese retroactivo se indexa y eso va con intereses de mora. Entonces la sentencia es bastante jugosa porque va con intereses de mora y va indexado también a la fecha, va o con intereses de mora o con indexación, cualquiera de las dos. Pero eso digamos, es jugoso esa demanda y pues a Colpensiones lo mantienen condenando por eso. Es impermeable, no acepta, mucha gente no demanda y dice, no, yo pierdo esos 7.200.000 y me quedo con la mesa de diciembre y no demanda, y pasan 3 años y deja prescribir la acción judicial. Pero mucha gente sí demanda y se puede ganar, para que sepa. Eso va o con indexación o con intereses de mora. Uno pide o una o la otra, alternativamente. Si el juez considera que hubo mala fe de Colpensiones, le aplica intereses de mora. Si el juez considera que no hubo mala fe, le aplica indexación. Es muy subjetivo el criterio, pero en todo caso se indexa, y eso ya pues da, porque la sentencia puede salir 3 o 4 años después de haber presentado la demanda. Entonces esa plata, esos 7 millones van perdiendo valor en el tiempo por inflación, pero al momento de la sentencia se indexan, se traen a valor presente del fallo, como mínimo. Entonces, hasta ahí se entiende la tesis del retiro o desafiliación tácita. ¿Se entiende eso? Es dejar de cotizar, no hacer el retiro formalmente, pero dejar de cotizar. ¿Se entiende o no? Yo les pido que me Profe, comenten. Sí, Muy profe. hola, claro, sí. Profe. hola. Entonces el único requisito que se ingresa a desafiliación tácita es la solicitud por escrito. ¿O qué otra prueba Eh, necesita? Bueno, no, la desafiliación tácita, el requisito es que no se hayan hecho más cotizaciones desde el momento en que la persona cumplió los requisitos mínimos, ¿cierto?
Sí, esa sería la desafiliación tácita. Y la desafiliación expresa es cuando el empleador reporta la novedad de retiro en la planilla. Ahora, la pregunta tuya, yo la reinterpreto más bien en este sentido. Si el trabajador le solicita al empleador que lo desafilie verbalmente y el empleador no lo desafilia y por ende pierde y le sigue cotizando además, le sigue cotizando hasta el día en que la entidad le reconozca la pensión. Sí. El trabajador puede hacer algo. Si la solicitud fue verbal, ¿cómo le va a probar el trabajador a un juez de la República que le dijo al empleador que lo retirara? Es muy difícil, esa prueba testimonial es casi que imposible, pues al salvo que lleve a un testigo que lo acredite, pero es muy poco, pues Probable. es muy poco, digamos, dejar eso muy difuso. Entonces lo mejor es que el trabajador le radique al empleador por escrito o por correo electrónico esa solicitud para que en caso de que el empleador no lo haya retirado y le haya seguido cotizando hasta el día en que la entidad le reconoció, entonces demandar al empleador porque le arruinó el retroactivo y él tendrá que pagar ese retroactivo por no haber realizado el retiro. Y, Ni expreso ni tácito, pues le siguió cotizando y además no lo desafilió. y por ejemplo, en un independiente, ¿le podría servir solo dejar de cotizar o no? Porque ya es la responsabilidad de él. Bueno, la tesis del retiro tácito en un independiente también debería aplicar, ¿cierto? Ujú. Porque la desafiliación, pero tienen que dejar de cotizar, tienen que Ujú. dejar de cotizar, desde el momento en que cumplió requisitos hasta el momento pues sí, hasta el momento en que se le reconozca la pensión. Porque si no deja de cotizar, no hay retiro tácito. O sea, ¿qué es lo tácito? Es por conductas no expresas pero por conducta se puede inferir una voluntad. Entonces, también habría que dejar de cotizar. Eh, bueno, entonces, en ese caso, pues es importante que tengan en cuenta ese punto del retiro Profe, tácito. Adelante. profe, disculpe, o sea que cuando se da el retiro tácito, bien sea cuando no sé, ¿se me puede volver a explicar ese pedacito, profe? Sí, claro. ¿Cuál pedacito en específico? El retiro, desafiliación tácita. Listo, entonces, usted ya entendió la desafiliación expresa, ¿sí o no, Johnny? Sí, sí, Vamos bien hasta ahí. sí, yo ya entendí esa, profe, sí. Listo, se hace la desafiliación de la planilla. Y la tácita es que no se hace la desafiliación de la planilla formalmente, pero se deja de cotizar, ¿cierto? Entonces, del hecho de dejar de cotizar, se puede inferir que hay una voluntad de desafiliarse del sistema. No se hizo formalmente la desafiliación, pero se dejó de cotizar y el trabajador radicó papeles. Entre septiembre y diciembre no hizo ni una sola cotización, el empleador no le hizo ni una sola cotización. O si es trabajador independiente, entre septiembre y diciembre, él no hizo ninguna cotización. Entonces, de no haber hecho cotizaciones, se puede inferir. Esto no deja duda de que hay una voluntad de no seguir aportando y por ende de retirarse tácitamente por conductas no expresas. La conducta expresa sería reportar la novedad de retiro en la planilla, pero la conducta no expresa sería no hacerlo y dejar de cotizar. Dejar de cotizar también puede comportar una voluntad manifiesta de no seguir aportando al sistema y de retirarse. Entonces, en ese caso, le tendrán que reconocer el retroactivo eh, desde el momento en que cumplió requisitos. Si cumplió requisitos en agosto, porque ahí cumplió edad y semanas, y no cotizó septiembre, octubre, noviembre y diciembre, pues le reconocerán los días de agosto, por ejemplo, cumplió requisitos el 16 de agosto y no aportó agosto. Supongamos que no aportó agosto, o si aportó agosto, le reconocerán a pensión, le reconocerán desde septiembre. Entonces le reconocerán septiembre, que no lo aportó a pensión porque ya había cumplido requisitos en agosto. Le reconocerán septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que fue cuando la entidad expidió la resolución. ¿Por qué le reconocerán? A pesar de que no hizo el retiro expreso en la planilla, no cotizó. Y como no cotizó, eso se puede considerar una desafiliación tácita, es decir, por conductas no expresas se puede dar cuenta de la voluntad del afiliado de desafiliarse del sistema. No sé, Johnny, si eso sí te queda claro, o Sí, de pronto profe, ahí sigue sí, habiendo duda. sí. Al no haber el empleador al no haber hecho el retiro expreso,
pero dejó de hacer De cotizar. las cotizaciones, se presume que sí se hizo. Exacto, Muchas gracias, ahí es. profe. Muy bien, perfecto. Entonces, ese tema ha quedado claro. Es importante porque a veces se presentan muchas complejidades frente a esto y obviamente los trabajadores tienen derecho a su retroactivo. Ahora, puede suceder otro fenómeno que es importante explorar y ese fenómeno es el siguiente, lo que dice el inciso siguiente del artículo 17 de la ley 100 que está en azul. Ojo con esto, miren, artículo 17, ¿cierto? Estamos en el mismo artículo. Dice entonces, la obligación de cotizarse es al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, ¿cierto? Ya eso entendimos que en RAIS son 1.150 semanas, 62 hombres, 57 mujeres. En prima media, 1.300, 62 hombres, 57 mujeres. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el retiro expreso en la planilla? Puedo, después de haber hecho el retiro expreso en la planilla, radicar solicitud de pensión, radicar solicitud de pensión y volver a aportar a pensión en ese interregno entre septiembre y diciembre, eh, más semanas para que me las tengan en cuenta. Mire lo que dice la norma, ese es un tema que nos complejiza un poco lo que estoy explicando, pero vale la pena leerlo. Mire, lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el empleador puede realizar la novedad de retiro, porque Juan le dijo, empleador, vea, yo cumplí requisitos en agosto, por favor, haga la novedad de retiro de pensión, porque yo ya voy a solicitar la pensión. Entonces el empleador hace la novedad de retiro, ¿cierto? En la planilla de septiembre que reporta agosto. Siempre las planillas de pensión son mes vencido también. Septiembre reporta agosto. Entonces, en septiembre el empleador reporta la novedad de retiro. ¿Qué hace Juan, que es el prepensionado? Radica papeles. Y finaliza, ya radicó papeles. Pongamos que los radicó el 17 de septiembre. Y finalizando el mes, por ejemplo, el 25 de septiembre, Juan le dice al empleador, vuélvame a afiliar a pensión y cotíceme, y cotíceme. Y el empleador le cotiza esa colillita de septiembre, del 25 al 30, le cotiza octubre, le cotiza noviembre y le cotiza diciembre. ¿Se le puede negar el retroactivo por colpensiones en diciembre? No. ¿Por qué? Porque la norma dice, listo, lo importante es que haya un retiro, pero sin perjuicio de los aportes que decida continuar efectuando el afiliado. Pero tiene que haber un retiro. Si ya después de ese retiro, en la planilla, lo volvieron a afiliar y siguió haciendo aportes, ese hecho no implica que pierda el retroactivo, porque la misma norma dice lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado. Mucha gente utiliza esa estrategia para, a la vez de que no pierde el retroactivo, seguir sumando semanas en el interregno de la solicitud y el momento del reconocimiento. No sé si me entendieron ese último punto, porque es complejo, pero vale la pena comprenderlo porque pues hace parte de toda esta dinámica de lo que es el retroactivo pensional. Carlos Mario, Hernán, Profe, Johnny, los profe, otros. yo quiero decirle, preguntarle algo. Ahí en ese caso no actuaría el retiro tácito, sino el expreso. Ahí sería expreso porque Eso, obviamente y tiene que haber un retiro expreso, eso. ¿cierto? Y Sí, sí. luego la persona le dice al empleador, "Va, ya usted me retiró expresamente, ahora sígame cotizando nuevamente, Claro. vuelva a mi afiliar. Porque si no hubo retiro expreso y hubo cotización sin solución de continuidad, o sea, no paró la cotización, no hay inferencia de que hubo un retiro tácito, porque se mantuvo la cotización. En este último Ah, punto puede ser. sí, señor. Lo que estoy explicando es, la persona le dice al empleador, mire, yo ya cumplí requisitos, hágame la desafiliación por cumplimiento de requisitos. Yo cumplí requisitos en agosto, repórtelo en septiembre, porque la planilla siempre se reporta mes vencido, entonces repórtelo en septiembre. Y ya, lo reportó, listo, ya está reportado. Bueno, páseme copia de la planilla, ya está reportado. Vuélvame a afiliar, ¿me quiere volver a afiliar a empleador? Para que me sume semanitas, o si soy independiente, también lo puedo hacer yo pues sin pedirle permiso a nadie porque soy independiente. Empleador, si me quiero volver a afiliar para que me sume esas semanitas desde lo que queda de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque me van a reconocer en diciembre, cuando se cumplen los 4 meses. Entonces, esas semanitas
esas semanitas también le van a sumar para efectos de los porcentajes que conocemos, ¿cierto? Para llegar a alcanzar 50 semanas y aumentarle la pensión un 1.5% como hemos venido indicando, ¿cierto? Esto al menos en prima media, ¿cierto? En RAIS realmente no tendría sentido esto que acabo de explicar, esto último, porque de todas maneras las semanas que aporte más no van a aumentar la pensión mínima, ¿cierto? Ya saben que con 1.150 semanas se garantiza una pensión del mínimo. Ahora, en raíz, ¿qué sentido tendría aumentar el ahorro? Pero pues 4 meses de mesadas realmente no aumentan el ahorro. Entonces, lo que quiero que me entiendan en este punto de la clase es, queda la posibilidad de que la persona, una vez hecha el retiro, una vez hecho el retiro, formal, vuelva a cotizar hasta antes de que le reconozca la pensión. Si hace esos aportes, ¿le arruina el retroactivo? No, porque la misma norma dice lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida seguir efectuando el afiliado. Por aquí dice, profe, buenos días, me retiro, José David. Listo, adelante, José David. Hasta ahí Profe, estamos entendiendo. ¿Hay alguna duda, inquietud, pregunta hasta ahí? profe, de ahí lo importante de uno saber las semanas cotizadas exactamente para uno saber si con lo que le falta para que le reconozcan ese retroactivo se justifica, porque si no llega a 50 más, entonces prácticamente las va a perder también. Claro, usted tiene que saber las semanas. Muy bien, Hernán, por esa participación, porque usted tiene que saber las semanas. Porque si usted 4 meses de cotización no le van a representar llegar a 50 semanas adicionales a las 1.300, sino que le van a representar llegar a 26, a 17, bueno, lo que sea, pues ¿para qué hacer ese aporte? ¿Para qué hacer ese aporte? No va a redundar en nada. Entonces, en ese caso, mejor, pues hágame el retiro formal y ya, yo me quedo tranquilito, radico papeles y me van a reconocer la pensión desde la fecha en que me retiré del sistema, incluyendo todas las mesadas hasta el momento de la resolución que reconoce. Esto es un objeto de muchas consultas por parte de los pensionados porque Colpensiones y los fondos privados les roban el retroactivo, les roban, les asaltan el retroactivo. Lo digo de una vez sin tapujos, para que sepan en caso de que les llegue un asunto de estos. No solo explorar el retiro expreso, sino el tácito. O muchas veces el trabajador radica la carta solicitándole al empleador que lo retire y el empleador no lo retira, no le da trámite a la carta. En ese caso, ¿qué pasa? La culpa de haber perdido el retroactivo es del empleador y se puede presentar demanda ordinaria laboral contra él. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Carlos Mario, que veo que tienes el micrófono abierto. Johnny, Profe, sí, muy claro. Está claro, está muy claro. Sí. bueno, Profe, está perfecto, claro. Profe, perfecto. ahora que usted dice lo Adelante. de perdón, ahora que usted dice lo de Colpensiones que asaltan muchas veces el retroactivo de los trabajadores cuando ya tienen derecho a la pensión, eso no trae ninguna multa para Colpensiones sabiendo que deberían de haberlo eh, Pues liquidado Haider, dentro de la pensión. claro, ¿cuál va a ser la consecuencia? Y es que se va a presentar una demanda laboral, ¿cierto? Por el pago de ese retroactivo que negaron. Y como lo negaron, eso va a traer como consecuencia esta sanción que trae el artículo 141 de la ley 100, que más adelante se los enseño a liquidar. Intereses moratorios. Moratorios a la tasa máxima legal por cada mesada no reconocida de ese retroactivo. Entonces, un proceso laboral que se demora 2 años, cada mesada aplicándole un interés moratorio, el interés de usura. Eso es un platal Haider. Si yo te muestro cuánto, o sea, por ejemplo, si el retroactivo son 7 millones, los intereses moratorios son por ahí 6,5 millones. Entonces, una cosa que eran 7,2 millones que ahora liquidamos, se termina volviendo para Colpensiones el doble, ¿cierto? En la condena. Y no solo eso, sino además que la sentencia va también con agencias en derecho. Recuerde que las agencias en derecho son un premio que se le da a la parte vencedora eh, por haber ganado un proceso, ¿cierto? Eh, y esa plata la tiene que pagar la parte vencida. O sea, Colpensiones no solo va a tener que pagar el retroactivo, los intereses de mora, sino las agencias en derecho que están fijadas en el acuerdo PSAA 16-10554 del 5 de agosto de 2016, como podemos ver. Y entonces, por ejemplo, si el proceso es de doble instancia, si es de única instancia, el juez puede dar entre el 5 y el 15% de lo pedido. Entonces fueron 7 millones y punta, el juez puede darle el 7% de agencias en derecho.
al demandante, entre el 5 y el 15. Si el proceso es de doble instancia, porque el retroactivo es de más de 20 salarios mínimos, recuerde que en laboral más de 20 salarios mínimos es doble instancia. El juez mirará estas cuantías y le podrá otorgar esos porcentajes como agencias en derecho al demandante. Entonces, claro que sí están las consecuencias, los intereses de mora más las agencias en derecho Haider. ¿Queda claro ese punto? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, así las cosas, entonces pasamos a hablar de la indemnización sustitutiva y la devolución de saldos. Mucho cuidado entonces en este punto. Indemnización sustitutiva y devolución de saldos. La indemnización sustitutiva de la pensión de vejez está contemplada en el artículo 37 de la Ley 100 del 93. ¿En qué consiste la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez? Bueno, la próxima clase la vamos a aprender a liquidar. Consiste en que si una persona, ojo pues, llega a la edad 62 años en prima media, esto es prima media, esto aplica solo para colpensiones. Si la persona llega a los 62 años hombre, o 57 si es mujer, y no tiene las semanas, las 1.300, tiene dos opciones. La persona tiene dos opciones. O continuar cotizando para alcanzar las 1.300 semanas, así las alcance cuando cumpla 63, 64, 65. No hay límite. La persona, si quiere, a los 62 años, si tiene 500 semanas, le faltan muchas, porque son 1.300, tiene apenas 500, puede decir, yo sigo cotizando, así me pensione a los 90 años cuando cumpla las 1.300. O puede decidir no continuar cotizando y más bien reclamar una indemnización que se liquidará de la siguiente manera. No le devuelven la plata. La gente dice, es que yo quiero que me devuelvan la plata. No le devuelven la plata en Colpensiones, le pagan una indemnización. ¿Cómo se liquida esa indemnización? Yo ya tengo un video en el canal, ahora se los mando al WhatsApp por si lo quieren ir adelantando. No es obligatorio, dentro de 8 días lo vemos. ¿Cómo se liquida esa indemnización? Se coge el salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas que tenga y al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado. Ahora les mando el video de cómo se liquida, aunque lo vamos a hacer dentro de 8 días. El video queda ahí grabado para que lo repasen y lo repasen y lo repasen. Bien, entonces es una indemnización. Les pongo, por ejemplo, un caso. Esta persona, que es precisamente el caso que está en YouTube, que yo lo subí a YouTube, es un señor que tiene, miren la edad que tiene, nació en el 53. Si yo le resto a 2020, le resto 1953, que es la fecha de nacimiento, él tiene 67 años en este momento, que los cumplió en mayo de este año los 67 años. Este señor tiene 67 años y apenas tiene 330 semanas. O sea, este señor realmente no tiene expectativa pensional, porque si tiene 330 semanas, le faltan 330 menos 1.300, ¿cierto? Que es las semanas en prima media. 50 son 20 años de trabajo. Le faltan 970 semanas. No, o sea, 1.300 son las semanas de pensión y tiene 330, reste. 1.300 menos 330, le faltan 970 semanas. ¿Cuántos son 970 semanas? Pues yo les muestro cuántos son 970 semanas, vean. Recuerden esto y lo vuelvo a explicar por última vez. Que el año tiene 365 días, cronológicamente hablando. Pero el artículo 134 del Código Sustantivo del Trabajo dice que el salario debe pagarse en periodos iguales. Eso hace que entonces, como los meses tienen periodos desiguales, febrero tiene 28, marzo tiene 31, hay meses de 30, 31, otros de 28. Entonces, como el artículo 134 del Código dice que el salario debe pagarse en periodos iguales, hay que igualar los meses. ¿Y cómo se igualan los meses? Ese es el mandato legal pues, del Código. ¿Cómo se igualan? Simplemente usted divide 365 sobre 12 meses que tiene el año.
¿cierto? Entonces, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 365 dividido 12 da 30.4. Pero ustedes saben que en matemáticas el punto 4 no se aproxima. O sea, lo saben muy bien, se aproxima del punto 5 en adelante. Entonces, como el punto 4 no se aproxima, los meses quedan de 30 días para efectos laborales. ¿Cuántas semanas tiene, cuántos días tiene la semana? La semana tiene 7 días. O con este cálculo que queda grabado, obviamente. La semana tiene 7 días. Una semana de lunes a domingo tiene 7 días. ¿Cuántas semanas cotizables tiene un mes? Pregunta, ¿cuántas semanas cotizables tiene un mes? Pues simplemente divida 30 días que tiene el mes para efectos laborales. Ya vimos por qué, por el artículo 134 del Código Laboral. Divida 30 días que tiene un mes sobre los días de la semana. Un mes para efectos, espere que me cogió los decimales. 30 días que tiene un mes, dividido 7 días que tiene la semana, 30 dividido 7, me da que la semana, el mes, tiene 4.29 semanas. Estas son las semanas cotizables que tiene un mes. O sea, cada semana tiene 7 días. El mes, días del mes para efectos laborales, tiene 30. Ya sabemos por qué. Porque el punto 4 no se aproxima. Y ahí lo dejo para que lo vean, ¿cierto? Les da 30. 30 dividido 7, 4.29. ¿Cuántas semanas tiene un año? ¿Cuántas semanas tiene un año para efectos pensionales? 52. Entonces, bueno, ¿quién dijo 52? Ana. Sí, señor. Bueno, Ana, mira, 4.29 por 12 meses que tiene el año, tiene realmente 51.4. Esas son las semanas que tiene para efectos de seguridad social un año, 51.4, y Colpensiones no te pone más de 51.4 hoy en la actualidad. Entonces, 4.29 por 12 meses que tiene el año, 51.4, ¿cierto? Ahora, esta tesis ha sido confirmada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia con radicado. Ya les digo, en sentencia con radicado, para que de una vez pues quede todo claro, en sentencia con radicado ahí vemos 7.995 de 2015. En esa sentencia con radicado 7.995 de 2015 de la Corte Suprema Sala de Casación Laboral, la Corte dijo lo siguiente: si se tiene en cuenta que la anualidad calculada para efectos pensionales es de 360 días de cotización, la mensualidad de 30, lo que yo les decía, y la semana de 7. Entonces, volviendo al caso del señor, si el señor tiene 330 semanas, si el señor tiene, que les estaba mostrando, tiene 330 semanas, y las semanas actuales en prima media son 1.300, ¿cuántas le faltan? Le faltan, restemos, 1.300 sobre 330, le faltan 970 semanas. ¿Cuántos años serían 970 semanas? ¿Cuántos años serían 970 semanas? Bueno, si en un año hay 51.4 semanas, entonces simplemente divida, simplemente divida 970, que eso es lo que le falta, sobre 51.4, que son las semanas que tiene un año. 18 años como con 8 meses. Exacto, 18 años con 8 meses, con 9 meses, aproximando. Le faltan 18 años con 9 meses y tiene en este momento este señor tiene en este momento, como veíamos en la historia laboral, 67 años. Es decir, esta persona realmente no tiene expectativa pensional. Pues, si le sumamos a 67, 18, se pensionaría a los 85.
y vaya a ver si quizá puede tener empleo hasta los 85, y no solo ese fenómeno, si está en capacidad intelectiva, etcétera. O sea, no, esa persona no tiene expectativa pensional. Entonces, ¿qué le corresponde a este afiliado? Reclamar, perdón, esta no es la historia laboral que estamos viendo, esta es otra, que también tenía para clases. Denme, yo les muestro la que es esta. Esta persona tiene 330 semanas y 67 años. Lo mejor es que reclame la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Una indemnización por no pensionarlo. Yo les voy a mandar un video por si quieren ir adelantando cómo se liquida. Es este mismo caso. Y dentro de 8 días lo vamos a ver. Ahora, eso es en prima media. Prima media lo que hay es una indemnización por no pensionarlo por vejez. Recuerden, cuando la persona llega a las edades y no tiene las semanas, tiene dos opciones, o continuar cotizando o reclamar la indemnización. ¿Cuándo es mejor optar por continuar cotizando? Cuando me falta poquito. Entonces, listo, yo me pensiono a los 65, me faltan 3 años, yo los cotizo. 65 es una edad razonable para seguirse pensionando. Pero si ya le faltan 18 años, en ese caso lo mejor es reclamar la indemnización. Que en el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados, ¿qué prestación similar a esta existe? Se llama devolución de saldos. En el régimen de ahorro individual, está en el artículo 66 de la Ley 100 del 93. 66, devolución de saldos. ¿En qué consiste la devolución de saldos? Advierto, en el régimen de ahorro individual RAIS de los fondos privados, sí le devuelven toda la plata, como lo dice el artículo 66. Mire, tendrá derecho a la devolución del capital acumulado en la cuenta de ahorro, incluidos los rendimientos y el valor del bono pensional si a este hubiere lugar. Pero para que le devuelvan toda la plata, ¿qué requisito se exigiría? Que no llegue ni siquiera a los 62 años hombre o 57 si es mujer, a 1150 semanas. Recuerden que 1150 semanas es el número inexorable que da lugar al acceso a una pensión de un salario mínimo en el RAIS, ¿cierto? Cosa pues que nos ha quedado muy clara en la clase de hoy. 1150 semanas en el RAIS es el número inexorable, más la edad, 62 años hombre y 57 si es mujer, que le abre la puerta a una pensión del salario mínimo en el RAIS. Si tiene 1150 semanas, no le van a devolver la plata. Si a los 62 años hombre o 57 si es mujer no tiene 1150, sino que por ejemplo tiene 800, 700, 1000, la persona podría en teoría optar porque le devuelvan la plata o por seguir cotizando, si quiere, cualquiera de las dos opciones, como en el prima media, que dice, ya tengo 1000, me faltan 150, no, pues venga, yo sigo cotizando, así cumpla esas 150 a los 65 años, ¿cierto? Que son 3 años más, 150 semanas, pues prácticamente. O puede decir, no, yo no quiero a los 65 años recibir una pensión del mínimo, que me faltan 150 semanas, sino venga de una vez esa plata. Entonces, en el RAIS el requisito es que a los 62 años hombre y 57 si es mujer no tenga 1150. Si no tiene 1150 puede optar o por continuar cotizando para cumplir esas 1150 o por recibir toda la plata. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo les planteaba ayer, esa persona podría o no podría reclamar los 129 millones de pesos que tiene, que no le dan para financiar una pensión del mínimo, pero pregunta es, ¿le dan para garantía de pensión mínima estos requisitos a esta persona que está en protección? Respuesta, Sí, le dan. le da porque tiene 1400. Entonces, Alexis, como si le da, no le van a devolver los 129 millones, ¿cierto? Que mucha gente diría, para mí es mejor los 129 millones, porque esto va a ser una pensión del mínimo. En cambio, con los 129 millones, yo los junto con otro ahorro que tengo por ahí, compro una casa, la arriendo y vivo de esa renta. Y puede que esa renta sea hasta superior al mínimo. Para mucha gente dice eso, doctor, pues en ese caso, si yo me voy a pensionar con un mínimo, pues mejor que me devuelvan la plata, para yo comprar una propiedad o invertir en algo y vivir de la renta, un taxi, lo que sea. Pues mucha gente, o un bus, pues con un ahorrito que tiene, ajusta, en fin. Pero realmente no le devuelven la plata sin que, con los rendimientos, si tienen 1150 semanas. Entonces en el RAIS le devolverían todo esto que ustedes ven acá, todo esto, toda la plata completa, toda la plata. Los 126 millones de las semanas que cotizó en protección
y los 2.700.000 que cotizó en Colpensiones, que es lo que se llama bono pensional, que es traer esas semanas del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, traerlas al RAIS y convertirlas en plata. Valen 2.700.000, ¿cierto? Más los 126 millones. Por eso es que la norma dice que se le devuelve el ahorro, los rendimientos y el bono pensional. ¿Qué es el bono pensional? Son esas semanas que cotizó en el Seguro Social antes de trasladarse para protección, que se le pasan en semanas y en plata al régimen de ahorro individual. Entonces le dan el ahorro y los rendimientos. ¿Se entiende entonces la diferencia entre indemnización sustitutiva y devolución de saldos? La diferencia es que la indemnización sustitutiva que opera en prima media no le devuelven toda la plata, es una indemnización que no va a representar toda la plata. Mientras que en régimen de ahorro individual le devuelven toda la plata, toda. Ahora, ¿eso es mejor? Es relativo, porque pues, para mí, desde mi punto de vista como socialdemócrata, para mí lo mejor es que una persona quede asegurado con un ingreso mínimo por el resto de la vida, porque es la tercera edad y probablemente ya no pueda volver a insertarse en el mercado laboral. Para mí, ese es mi punto de vista como socialdemócrata. La sociedad debería responder por sus ancianos, por las personas de la tercera edad, hasta el final, independientemente si cotizaron o no. Por ejemplo, en Europa se garantiza una pensión no contributiva, yo ya les decía la primera clase, de 600 euros a la persona que llega a los 65 años y no cotizó semanas. Al menos es una protección a la vejez para mí. Ese es mi punto de vista. Mi punto de vista. ¿Cómo se financia eso? Con impuestos. No hay otra manera. No hay otra manera. Entonces ahí entramos en el debate de la solidaridad. Pero otras personas tienen una filosofía liberal, clásica o neoliberal, donde dicen, no, pues cada quien que responda por sus propias acciones. Entonces, si no le dio para ahorrar una pensión, que le devuelvan la plata y que ya cada quien se defienda. Pero sabemos que esta sociedad tiene muchos factores que pueden afectar a una persona de la tercera edad. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que los hijos se le quedan con la plata y se la gastan y dejan al pobre papá llevado al berraco. Ayer nos salió un video en YouTube, un señor llorando desconsoladamente porque los hijos le pidieron la herencia, repartir la herencia antes de fallecer. Entonces pasan muchas cosas de esas. O por ejemplo que el mismo pensionado dilapide los recursos, los ahorros. O sea, hay un tema también de la libertad individual donde hay un abuso y pues quizá también ahí haya un papel también de la sociedad en proteger a esas personas. Pero es un debate pues que sigue abierto. Mi posición es que lo mejor es que la sociedad propugne por pensionar a las personas. Mejor utilizar esas semanas para esas 330 semanas, para que el Estado, aportando otro recurso, le garantice una pensión no contributiva a la persona. Al menos si no es del salario mínimo, que sea de una cantidad un poco más baja, pero pues porque no le dio para cotizar una pensión, pero no importa, o sea, un ingreso que al menos lo ubique por debajo de la línea de pobreza. Pues esa es mi percepción como socialdemócrata. Sin embargo, es un debate abierto. Adelante. Profe, le iba a hacer una pregunta. ¿Eso sí es posible que un hijo le pida al padre que le dé la herencia? A la herencia anticipada en vida? No, eso no ¿Cierto es que posible, no? sino que pues el viejito, en la sociedad, en la práctica, los papás se ven presionados por los hijos, entonces los llevan a la notaría, los amenazan, los maltratan, ¿cierto? Entonces, a mí me ha tocado ver eso, personas que reciben el retroactivo pensional, Sí. pensionados, y los hijos se les roban la plata miserablemente, y después no les pagan, le dicen, pa, présteme esa plata que yo tal cosa, y no le pagan, no les se la devuelven, o se la vagabundean. Entonces, es una situación bien, bien triste. Yo trato de protegerlos. Cuando yo veo mucha ambición de los hijos al recibir el retroactivo, yo trato de proteger a mis clientes. Por ejemplo, les digo, venga, abramos un CDT. No le diga a su hijo cuál es el retroactivo. Abra un CDT a su nombre y lo pone a un año y va cobrando los intereses en diciembre. Es como otra primita más para usted. Porque de hecho, en este momento en Colombia se pagan 13 mesadas pensionales. Son 13 mesadas pensionales, que así lo dice el acto legislativo 01 de 2005. O sea, en este momento la legislación vigente establece que un pensionado recibe 13 mesadas.
Ya les muestro la Constitución Política de 1991. Hay personas que recibían una mesada 14, pero esa mesada 14 solo opera si la pensión se causó hasta el 31 de julio, ya les muestro, de 2011. Entonces, si la pensión se causó después del 31 de julio de 2011, la persona solo recibe, aquí como lo ven ustedes, este es el artículo 48 de la Constitución, si la pensión es de menos de 3 salarios mínimos y se causó antes del 31 de julio de 2011, la persona tiene derecho a 14 mesadas al año. Pero ya después del 31 de julio de 2011, sea la pensión del mínimo, o sea la pensión de más del mínimo, lo que sea, solo son 13 mesadas al año. Profe, ¿cómo así que 14 y 13 mesadas? Bueno, la persona recibía las 12 mesadas del año y en diciembre recibe la mesada 13, que es una prima completa adicional. O sea, en diciembre recibe la mesada de diciembre y una prima completa adicional, una mesada completa adicional en diciembre. Antes, el pensionado recibía otra mesada, la mesada de junio y una mesada completa en junio, que se llamaba mesada 14. Pero esa mesada 14 la eliminó Álvaro Uribe cuando presentó este proyecto de acto legislativo al Congreso y el Congreso se lo aprobó, ¿cierto? Básicamente, la ley lo dice muy claro, dice, ya les muestro, cuando habla de las 13 mesadas, dice: las personas cuyo derecho a la pensión se causen a partir de la vigencia del presente acto legislativo, 29 de julio de 2005, no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día las personas, hoy en Colombia, el pensionado recibe la mesada de diciembre y una mesada completa adicional que se llama mesada 3 en diciembre. Y si metió el retroactivo en un CDT, reclama los intereses y es como otra mesadita, eso es a lo que yo me refería. Pero si llega y le da la plata a los hijos, de la vagabundean y lo dejan embalado. Eso es lo que me ha tocado ver a mí pues en la práctica. Entonces, pues no siempre esa es la regla general. A veces hay hijos muy juiciosos, muy honestos con sus padres. Hay muchas excepciones en ese sentido. Pero vivimos en una sociedad con bastantes problemas de ética. Entonces, ahí ven ustedes esa cuestión. Pues se los dejo como un pequeño análisis del tema. Adelante. Entonces los sobrevivientes que reciben pensión hoy causados por alguna persona pues que se pensionó antes de esa ley, reciben la mesada 14. Sí, reciben la mesada 14. Si la pensión se causó antes del 29 de julio de 2005, que fue cuando entró en vigencia este acto legislativo, o antes del 31 de julio de 2011, si la si la pensión es inferior a 3 salarios mínimos. O sea, si la pensión es inferior a 3 salarios mínimos, la fecha límite para causar 14 mesadas es 31 de julio de 2011. Causar la pensión antes del 31 de julio de 2011, sea de vejez, de invalidez, de sobreviviente, la que sea, ¿cierto? Si la pensión se causó antes del 31 de julio de 2011 y es inferior a 3 salarios mínimos, le dan la mesada 13 en diciembre y la mesada 14 en junio, que es una mesada completa adicional. Si la pensión es de más de 3 salarios mínimos, para poder recibir mesada 14, tiene que ser que la pensión se haya causado antes del 29 de julio de 2005, como lo dice el artículo 48 de la Constitución, que lo tengo ahí resaltado. La vigencia de ese acto legislativo fue 29 de julio de 2005. Si la pensión es de más de 3 salarios mínimos. Por ejemplo, una pensión de 5 millones de pesos, si se causó antes del 29 de julio de 2005, hoy la persona estaría causar que es que cumplió edad y semanas, ¿cierto? O si es pensión de sobrevivientes que la recibió antes del 29 de julio de 2005. Si es pensión de invalidez que la causó por la invalidez antes del 29 de julio de 2005. Es una pensión de 5 millones. ¿Recibiría mesada 13 y mesada 14? Sí, si la causó antes del 29 de julio de 2005. Ahora, si la pensión es de menos de 3 salarios mínimos, menos de 3 o de 3 salarios mínimos, ¿hasta cuándo tendría, digamos, la posibilidad de causar 14 mesadas?
Entonces, si la pensión se causó hasta antes del 31 de julio de 2011, esa persona como derecho adquirido hoy recibiría 14 mesadas. Si es de 3 salarios mínimos hacia abajo. No sé, Haider, si me entendiste este pequeño enredo, pues es un poco un enredo, pero yo Profe, creo que lo yo sí la desentrañé. entendí. Yo sí la ¿Me entendí, profe. entendió? Muchas gracias. ¿Me entendió? Listo, perfecto. Todo ¿Quién no muy bien. entendió? Yo vuelvo y lo explico. ¿Quién no entendió? Yo vuelvo y lo explico. Pido amablemente que me digan si alguien no entendió para volverlo a explicar. Profe, Adelante. ¿me puede explicar de nuevo, por favor? Es que, Sí, bueno, yo entendí Johnny, que... ve. Johnny, muy fácil, ve. Supongamos que vos te pensionaste con más de 3 salarios mínimos antes del 29 de julio de 2005, ¿cierto? Artículo 48 de la Constitución, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005. Si vos te pensionaste con más de 3 salarios mínimos antes del 29 de julio de 2005, pensionaste por vejez, por invalidez o de sobrevivientes, ¿cierto? Entonces, hoy, como te pensionaste, tu pensión es de más de 3 salarios mínimos, y te pensionaste antes del 29 de julio de 2005, hoy estarías recibiendo no solo la mesada de junio, sino una mesada adicional en junio. No solo la mesada de diciembre, sino una mesada adicional en diciembre, completa, ¿cierto? Completa, un mes completo. Ahora, si tu pensión es, si tu pensión es de 3 o menos salarios mínimos, para poder hoy seguir recibiendo 14 mesadas, tendrías que haber causado esa pensión al año, tendrías que haber causado esa pensión antes del 31 de julio de 2011. Si tú lograste, tu pensión es de menos de 3 salarios mínimos, por ejemplo, supongamos, de 1.500.000, ¿cierto? Si tú causaste esa pensión antes del 31 de julio de 2011, hoy estarías recibiendo en junio, no solo la pensión de junio, sino un mes completo en junio adicional, que es la mesada 14. Y en diciembre recibirías la mesada 13, que es un mes completo en diciembre. No sé, Johnny, si me entendiste ese punto. Ahí sí ya con esa reiteración. No, profe, ya ahora sí. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, Bueno, No sé. adelante. las primas también aplicaban para el fondo privado, de la misma manera y Sí, en las mismas fechas. sí, sí, también. Las mesadas aplican también para el fondo privado. La mesada 3 y la mesada 14. También. Bueno, Perfecto. ¿Quién más tiene preguntas? Bueno, entonces vamos a dejar por hoy hasta ahí. Eh, Luz María, todo el cariño, no, pues creo que fue innecesario el episodio, pero yo creo que por un aspecto de bienestar con la clase, dejemos esta pequeña discusión atrás. Y bueno, lo que yo sí pido es mucha atención a todos, por favor, a los videos, estén muy pendientes de repasar y también me pueden preguntar por correo, por WhatsApp, o sea, la idea es como que tratemos de tener claridad. Y bueno, para eso están las clases en YouTube. Yo ya les grabo esto, ya grabo esto y se lo subo al canal de YouTube. Y les voy a compartir un video de cómo se liquida una indemnización sustitutiva en Colpensiones, por si lo quieren ir adelantando, ¿cierto? Si lo quieren ir viendo. Entonces, dejemos por este ahí. Les agradezco mucho. Un abrazo para todos. Profe, No le feliz día, muchas falle. gracias. Gracias, Feliz día, hasta profe. luego. Gracias. Gracias. Profe. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego.